Hola amigos de Estudiografía, bienvenidos una vez más. Yo soy Leo, fotógrafo de productos, y hoy vamos a ver cómo fotografiar, ¿qué cosa? Esto, botellas. Botellas con líquido claro, transparente, en fondo blanco. Vamos con la intro. Bien, ya estamos aquí. Importante, como siempre, tratar de no tocar el producto con las manitos, así no dejamos suciedad, ni huellas ni nada. Bueno, vamos a ver. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una base acrílica reflejante blanca, montada en un baby wall plate, ¿sí? Y un trípode normal. Bien, vamos a ponerla más o menos en el medio. Ahí está. Una cosa que voy a hacer... ¿y por qué hago este vídeo? Bien, les explico. He creado un grupo en Facebook que se llama Aprendiendo Fotografía o Aprender Fotografía de Producto, ¿ok? Y hay mucha gente que le ha interesado el tema de las botellas con fotografía. Hicimos algunas cosas. Si no están adentro, vayan, inscríbanse en el grupo, que trataremos de hacer una linda comunidad para aprender fotografía de producto. Entonces, uno de los temas era justamente fotografiar botellas. Y lo que hice fue, bueno, voy a hacer un tutorial para eso, ya que lo había prometido antes, pero bueno, vamos a hacerlo ahora. Voy a dar más o menos el tema de la parte técnica. Mi cámara es una Canon 6D Mark II, tengo un 100 mm macro. ¿Qué más tengo? Tengo set de luces de Godox, con el trigger de Godox, mi Manfrotto de trípode, está conectado a través de Tether, ¿okay? Al PC. Visto que es una botella con líquido transparente y tenemos que fotografiarla en fondo blanco, vamos primero a tratar de simular vamos a hacer dos sets. Vamos a tratar de simular una luz bastante fuerte como una luz de una ventana, y la otra vamos a darle un degradado. Así que primero vamos con la de la ventana. Bien, aquí tenemos luces, como dije, de Godox, los SK400, una ventana que puede ser un poquito más pequeñita. Esta es de 100 por 120, podemos tener un poquito más cortita, un 100 por 80, una cosa así, y estaría también bien. Vamos a encenderla, le damos la luz en modelado, ahí estamos por aquí, y vamos a poner nuestra luz a ver qué tal nos va. Importante entender una cosa: los softbox grandes, cuanto más lo alejemos de la botella, más fina va a ser, por lo tanto se va a parecer más a un stripbox. Cuanto más lo acerquemos, ¿ok?, va a ampliar todavía mucho más el campo de la botella, o sea, nos va a dar todavía una iluminación más grande. Lo que tenemos que encontrar es que, por ejemplo, si no tenemos un softbox y tenemos stripbox, lo que tenemos que hacer es acercarlo lo más posible, porque el stripbox, como dije, si esto lo acercamos, se va a agrandar el espectro, entonces nos va a dar una línea un poco más gruesa. Vamos a probar primero con esta. Ok, estamos aquí y vamos a probar la primer foto. A ver qué nos tira. Bien, aquí está. ¿Ven lo que decía? Aquí está simulando una ventana en esta parte. Bien brillante, etc. Lamentablemente, con el tema de vídeo, aquí se me está filtrando muchísimo todos los reflejos, luces, etcétera, si lo ven aquí. Pero bueno, a efectos del tutorial, espero que entendáis que hay cosas que no puedo evitar, y si no, no me ven a mí o no se ve la foto. Bueno, vamos ahí. No está mal, digamos, no está mal. La botella se ve todo. Y digo, pero habíamos hablado de que hay que
es fondo blanco. ¿Cómo vamos a hacer el fondo blanco? Yo tengo una técnica que he aprendido que vamos a darle un degradado al líquido. ¿Okay? No vamos a iluminarla de atrás y que la luz traspase el líquido, sino vamos a darle un degradado, que se entienda incluso el color. Han visto que esta botella el líquido es azul, por eso se llama vino azul. ¿Okay? Entonces tenemos que hacer ver que el líquido, el color real que tiene el líquido, no el típico verde de un vino. Vamos a montar aquí. ¿Y qué vamos a necesitar para eso? ¿Qué es esto? Esto es un plexiglas. ¿Qué es esto? Esto es un plexiglas opaco, transparente. Un 30% de transparencia tiene. ¿Ok? Que esto es lo que nos va a servir para los degradados. Aquí más o menos. Ahora quiero mostrarle una cosa. Vamos a ir con la luz de background, la de atrás. La vamos a crear con un strip box. Fíjense lo que estábamos hablando antes del líquido con degradado. Aquí nosotros le estamos dando una luz intensa de este lado y va a degradar. Pero yo les pregunto una cosa, ¿ustedes saben cómo se va a reflejar en la botella? Pues los que tienen ideas de fotografía y entienden lo que es la refracción, lo sabrán. Pero los que no, lo vamos a ver ahora. Vamos a darle segunda fotito. Ahí está. ¿Qué les parece? Lo que les decía, fíjense qué bonita que quedó la botella ya con un degradado. Aquí. Y lo que hablé antes, la luz fuerte está de este lado. El degradado va de izquierda hacia derecha, pero el degradado en la botella va al contrario, la parte más fuerte está a la izquierda y el degradado va hacia la izquierda. ¿Por qué? Por el tema de refracción. Es como los cristales dentro del objetivo. ¿Okay? Cuando tenemos un objetivo, el cristal lo que hace es la refracción y se ve invertido, ¿correcto? Esto es exactamente lo mismo en la botella. El líquido hace eso. Bien, vamos a darle ahora nuestra luz de ventana. Nuestra tercera fotito. Y miren qué bonita, está reventada un poquito, hay mucha luz, ¿okay? Pero fíjense ya cómo hemos pasado de esta foto a esta foto. Como dije, está un poquito reventada, así que vamos a bajarle un poquito las luces a ver qué es lo que tenemos. Ahí está. Bueno, ahora me pasé un poquito con el fondo, pero la luz de costado está bastante bien. Me convence. Aquí se ve bien la etiqueta. De este lado, obviamente de este lado todavía le falta. Y vamos a subirle el fondo 2/3. Y a ver qué es lo que tenemos. Ahí está mejor. Yo le subiría todavía un poquitito más. Bueno, creo que aquí tenemos una muy interesante fotografía. Y ahora le voy a explicar. Oh, creo que no está ni siquiera en foco. No está en foco, Leo. Vamos a ponerle en foco. Es importante. La pongo a un F11. Así tenemos más o menos todo cubierto. El rango de la botella está todo enfocado. Ahí está mejor. ¿Qué se le podría mejorar a esta botella? Vamos a hacer una cosa. Yo quiero que entiendan algo. ¿De dónde vienen estas líneas? Es muy importante. Esta línea negra que está aquí. A ver si pueden llegar a identificar por qué. Que está muy linda. A mí me gusta. Está prácticamente perfecta. Es una línea de corte bastante bien. El softbox nos está explicando que es un material reflejante. ¿Okay? Acá el pico está un poquito saturado, pero no pasa nada. Eso se puede bajar un poquitito con unas curvas, pero me gusta cómo está la botella. Así que no voy a modificar por la tapa. Lo que puedo llegar a hacer es bajarle la potencia y después utilizar la tapa en Photoshop y combinar las capas. Pero ahí es lo que me gusta. En sí, la botella ahí está. Le falta solamente darle luz al lado derecho. ¿Qué podemos utilizar para no utilizar otra luz?
reflectores. Aquí tengo uno, un cartoncito que uso muchas veces, y vamos a hacer experimentos. Vamos a darle la foto y ya tenemos el pico aquí arriba iluminado, tenemos la etiqueta, pero claro, ¿qué pasa ahora? ¿Ven esto que está aquí? Aquí no estaba y aquí está. ¿Por qué? Porque este propio nos está reflejando nuestro reflector, se está reflejando en la botella. Aquí. Entonces, yo lo expliqué también en el grupo. Por cierto, si ahora entraron en el vídeo, vayan al grupo y van a ir aprendiendo también ahí. Lo he comentado que el cristal, metal, son las cosas más difíciles de fotografiar. ¿Por qué? Porque reflejan absolutamente todo. Todo. Y si son curvos, todavía peor. ¿Por qué? Porque reflejan casi 360 grados de lo que tengan. Bueno, no 360, pero casi todo lo que es la curvatura refleja. O sea, me veo yo, se ve Julián que está ahí atrás filmando, se ven las luces, se ve el techo, se ve absolutamente todo. Por eso es que hay que controlarlo lo mejor posible. Todo oscuro, con cortinas, etcétera, para tratar de evitar reflejos. Bien, volvamos al tema. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Pues, como habían visto antes, yo lo había puesto de esta manera. Bajamos un poquitito, ¿sí? Veamos más o menos que no me refleje. Bajamos, ahí, más o menos. Ok, ahí está. ¿Bien? ¿Qué les parece? Ahí está. ¿Ah? Aquí está. Hemos eliminado y tenemos el reflejo. No tanto. Está un poquito más abajo, se podía haber subido un poquito más. Pues fíjense que empieza desde por aquí. Pero esa es una de las soluciones. Ponerlo. Pero claro, en el momento que nosotros bajamos el reflector, perdemos el pico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo mejor es combinar en Photoshop. Tomar un pedacito de aquí, tomar la etiqueta de este lado, tomar el pico del otro e ir combinando. Esa creo que es la manera más fácil, porque si queremos hacer todo en una toma, nos vamos a volver locos. Necesitamos un reflector abajo, uno arriba, que no se vea arriba, que no se vea abajo, que no... ¿Entienden? Eso es lo que... Entonces, es preferible hacer algo más rápido, que es utilizar solamente con máscaras la etiqueta. Bien, les voy a mostrar otra cosa, otras diferencias. Esto es un material blanco reflectante, pero vamos a ver con dos diferentes. Este es lo mismo que aquí, un plexiglas opaco, no es blanco al 100%. Entonces vamos a ver qué nos da. Y un espejo. Así vamos a ver las diferencias de reflejos que nos va a dar. ¿Se ve? ¿Te ves ahí? A ver, pero ya que me has mostrado, muéstrame bien. Hola. Y un espejo. Hola, Juli. ¿Ok? Que el espejo, vamos a ver lo que sucede y las diferencias que tenemos entre uno y lo otro. Subimos y le damos. Ya sabemos qué pasa, que se refleja todo, pero no pasa nada. Es para ver a nivel de cómo cambian los reflejos. Aquí tenemos este plexiglas y mirando la foto anterior, vamos a la etiqueta. Fíjense que la etiqueta, o en esta mejor, es un poquitito más brillante. ¿Ah? Un poquitito, brilla un poquito más. Por el tipo de material. Si ahora le ponemos el espejo, por cierto, esto es un acrílico, también, no es un espejo de cristal. Vamos a bajarlo, ahí, más o menos. Y vamos a ver qué diferencia. Es todavía más brillante.
entre este y este todavía brilla más. Por lo tanto, aquí que tenemos letras metálicas, quedó bastante bien. ¿Por qué? Porque refleja exactamente de esta parte y de esta parte, refleja exactamente la misma fuente de luz. No la difumina como en un plexiglas o como en un cartón o cartulina blanca, ¿ok? Fíjense la cartulina blanca, como esta brilla más y esta un poquito menos. Así que es bueno saberlo de tener diferentes opciones. Pero aquí, mire el espejo de lo que hace. Es fatal. Nos refleja toda la botella, todo. Bueno, ok. Aquí ya tenemos esta primer parte de cómo fotografiar. Ahora es cuestión de ustedes que vayan a ir probando las técnicas. Después les voy a dar algunos tips de algunas cositas que hay aquí adentro para después. Vamos con la segunda técnica, ¿ok? Que en vez de ser un softbox grande, es un strip box. ¿Bien? Vamos ahí. Strip box vamos a poner. Les dejo todos los enlaces de las cosas que tengo aquí abajo, por las dudas. Y suscríbanse ahora. Y ahora, ¿qué pasa si esto lo quitamos? Porque ya el tema de cómo reflejar la etiqueta ya lo hemos visto, así que vamos a probar esto. ¿Qué pasa si le doy aquí? ¿Qué piensan ustedes que pasará? ¿Ven lo que les decía? A la misma distancia de tener un softbox a un stripbox, fíjense cómo cambia la línea. ¿Okay? Fíjense aquí qué ancha que es esta línea y esta qué fina. Y la distancia aquí es mucho más amplia y no se ve nada, no queda bonita. Pues, ¿qué es lo que le ponemos? Otro amigo de la fotografía de producto que es absolutamente necesario, los difusores. Aquí tenemos uno preparado y muchos me han preguntado el tema de los difusores. ¿Por qué? Porque hay en internet hay mucha gente que habla de unos plásticos tipo el Savage o del Traslume, el Colorama o el Lee Filter, ¿no? Yo, como no los puedo conseguir, he hecho plexiglas y esto es papel de calcar, tipo un Canson de 95 grados. Lo que hice, gramos, no grados. Lo que hice fue hacer un doble. Hice un marco, esto es en casa, lo mandé a soldar y hacer todo esto, y le hago doble para que consuma un poquito más y haga mejor unos degradados. Un tip. Vamos a probar. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Fíjense, ya pasar de esta línea fea, a mí no me gusta, a tener ya un degradado. Pero claro, acá ya estamos perdiendo el material, qué tipo de material es. Y para eso hay un truco. Obviamente, al ponerle difusor se ha perdido potencia. Dos cosas vamos a hacer. Número uno, subir la potencia. De 1/4 vamos a pasarlo a medio, por lo tanto un paso le vamos a dar, porque aquí hemos perdido más o menos un paso y medio. Pero esto es muy importante. ¿Cómo hacer entender que un material es brillante y poder darle un degradado? Se hace así. Miren esto, importante. Fíjense que el softbox, una de las partes toca el difusor y de ahí crea un degradado. ¿Por qué tocamos esto? Porque esto nos va a dar una línea de corte, ¿ok? En el degradado. Si lo alejamos no hay línea de corte, se hace todo un difuminado. En vez, si lo tocamos, tenemos una línea de corte. Esta línea de corte va a ser el corte de inicial y después el degradado. Lo vamos a ver ahora en una foto. Aquí está. Esto es lo que le comento. ¿Ven? Se hace una línea y aquí parte el degradado. ¿Ok? Es bastante bonita. A mí me gusta. Lo que hay aquí es muy ancho esto. Y les explico por qué está ese ancho. Este ancho es esto. Este agujero que tenemos entre esta luz y esta luz nos están dando esta línea negra porque es el reflejo de que no hay luz.
sea, no es un reflejo, sino no hay luz. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es acercar las fuentes de luces para reducir esto hasta que sea una línea que nos agrade, que sea una línea pequeña. Bien, vamos a mover este número 1 más o menos por aquí sin que nos afecte. Ahí no nos afecta, y vamos a acercar nuestro strip box y vamos a ver qué nos tira. Bien, fíjense lo que le dije. Entre el gap que hay aquí, el agujerito este y este. ¿Has visto cómo ha cambiado? Y obviamente está mucho mejor iluminada. A mí personalmente es una foto que me gusta. Les recomiendo recortarla, no buscar el blanco atrás, porque lo que vamos a hacer es reventar y que se filtren flare de atrás del background en la botella. Aquí tenemos unas lindas sombras, lindas, está todo, digamos bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué problemas? Esto que está aquí es el reflejo de nuestro trípode. Por eso es siempre mejor tenerlos negros. ¿Qué tenemos aquí? Este problema lamentablemente es la botella. No podemos hacer nada. Si vamos aquí arriba, fíjense, aquí está la botella, tiene este gran problema. No podemos hacer absolutamente nada para cambiarlo. Aquí tenemos un poquito de luz que está un poquito más fuerte, solamente es bajar la intensidad, retocarla un poquito en Photoshop, o se pueden poner algunas pequeñas barreras. Fíjense, si yo meto algo solo de prueba, habría que después montarla, etcétera, pero quiero que vean esto. Si yo hago esta cosa más o menos por aquí, ¿sí? Así. ¿Dónde está el botón? Ah, aquí está. Así. Aquí. Miren. ¿Ven? Esto y esto. Buscando el lugar justo, correcto, etcétera, con barreras podemos evitar y hacer lindos cortes en la botella. Pero eso es trabajo para ustedes, no para mí. Otro tips, y creo que con este ya es suficiente por hoy. Aquí, esto. ¿Ven esto que está aquí? Lo he visto muchísimo, fíjense esta cosa que está aquí. Lo he visto muchísimo en fotografías y la gente no tiene ni idea de por qué. Ahora les voy a explicar el por qué. Ojo, no te caigas. El por qué es nuestra base. Esto es lo que está reflejando la botella, está reflejando nuestra base. Y hay muchos que dicen, ¿cómo quito esto? ¿De dónde lo saco? Pues eliminando la base. Eliminamos el reflejo, obviamente, salvo que tengamos un pequeño plexiglas blanco que lo pongamos así. Si no, lo que hacemos es quitamos esto y ahora verán. Sí, no tenemos más nuestro reflejo. Pero miren aquí, esta mesa, miren cómo ha cambiado. Y después lo únicamente hacen, recortan la botella y listo, ya la tienen hecha. Pequeños ajustes de Photoshop y tienen una botella espectacular, lista para un catálogo y presentarse a nuevos clientes. Esta es una técnica. Más adelante crearé alguna otra técnica de líquidos oscuros en background blancos o claros, técnicas de oscuros con oscuros y con el spot atrás, o sea, un background bonito, etc. Esta es una de las técnicas y creo que pueden sacar bastante provecho de eso. Bien, espero que les haya sido de utilidad, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Chao.